Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 11. Excalibur. Ornot. ¿Por qué seguimos aquí? 5. Noah murmuró, encontrándose en una gran habitación blanca. Frente a él estaba Vasco Estrada, el hombre que parecía estar bajo los efectos de los esteroides, con los brazos cruzados y una sonrisa forzada y gorda en el rostro. En las gradas estaban Lavinia, que parecía nerviosa, y Griselda, que estaba a partes iguales nerviosa y exasperada. Lo siento, niño. No soy muy dado a conversar, así que, aunque ya no esté en mi mejor momento, creo que la mejor manera de comunicarme es a través de una pelea. Uno Vasco gritó desde el otro lado de la enorme habitación. Noah miró al gigante al otro lado de la habitación con expresión impasible. ¿Por qué todo esto? Dos, ¿cuáles son las reglas? Nada de golpes mortales. Vaya. Eso significaba que, dos de sus habilidades más poderosas quedaban descartadas, si es que Vasco siquiera le daba la oportunidad de usarlas. Al observar al hombre que tenía enfrente, se dio cuenta de que era mucho más fuerte que Glenda y Augusta juntas. Si bien Noah confiaba en él, la presión que emanaba era innegablemente densa. Además, el hecho de que no hubiera golpes mortales significaba que los golpes dolorosos seguían existiendo. Noah observó cómo Vasco sacaba un arma de una abertura dimensional en el aire, revelando una gran espada azul con detalles dorados en la hoja. Si bien podría haber parecido grande si Noah la hubiera sostenido, en manos de Vasco no parecía más grande que una espada de juguete. Vaya. ¿No es ese el maldito Durandal? Noah reconoció la espada del anime, así que probablemente esta persona fue quien empuñó Durandal antes que Zenobia. Hermano, ¿por qué usas a Durandal, la espada de Roldán, uno de los 12 paladines de Carlomagno, contra un chico que acabas de conocer? ¿Qué pasó con eso de no matar? Uno, sin embargo, Vasco, con su intuición casi sobrehumana, perfeccionada tras innumerables batallas y experiencias, sentía que Noah tenía mucho más que ofrecer que solo Incinerate Anthem, incluso si el Sacred Gear en sí mismo era un arma formidable. Griselda se quedó paralizada cuando Durandal fue liberado de su jaula. ¿Por qué el cardenal Estrada lo estaba usando en una niña de 9 años? Sabía que Noah ocultaba mucho más poder del que jamás había visto, pero incluso ella pensó que era una exageración. Si bien es innegable que Noah no tenía experiencia con la espada, y nunca afirmó tenerla, resultaba extraño luchar contra Vasco sin una propia. Dado que Excalibur fue técnicamente destruida en el mundo de DXD, revelarla probablemente no causaría ningún problema. Si bien Excalibur Proto era considerada una espada sagrada, la definición de sagrado en el Nasuverse era innegablemente diferente en comparación con la definición de sagrado en el mundo de DXD. Excalibur, la espada de la victoria prometida, era en esencia una espada para destruir cualquier mal que pudiera destruir el planeta. Arthur Pendragon la usó para cortar las inundaciones de Enki y para destruir a la bestia invocada por Manaka Sahyou. 7. Nuevamente, el mal es una palabra claramente subjetiva con diferentes significados en los dos universos. La definición de maldad del Nasuverso que debería ser eliminada es todo aquello que es inhumano y contrario a la humanidad. En DXD, el término malvado es más amplio e incluye razas malvadas como demonios y ángeles caídos, incluso si no han cometido explícitamente un pecado lo suficientemente grave como para ser considerados malvados según los estándares del Nasuverse. 3, o al menos así lo veía Noah. Además, simplemente quería presumir de una hoja más chula. Sin embargo, cuando Noah la invocó, la espada en sí no era visible. Disculpe. La espada de Arturo Pendragón, prototipo, tiene 2 sellos. Aire invisible y las 13 restricciones de la mesa redonda. La razón por la que la viste por primera vez al obtenerla fue que no tenías intención de usarla para luchar. Vasco, sin embargo, presenció la materialización de una hoja, pero su visión estaba distorsionada. No obstante, pudo distinguir un tenue contorno de la hoja a través del desplazamiento del aire, aunque de forma imprecisa. ¡Qué arma tan interesante! ¿Estás listo? No. ¿Qué? Vasco estaba confundido. Un segundo, Noah saca un arma que podría haberlo metido en un pequeño aprieto hasta que averiguó sus dimensiones, y ahora simplemente la guarda.
Como alguien que ni siquiera conocía las dimensiones de la hoja, ¿cómo iba a usar correctamente aire invisible? Podría balancearse en el aire pensando que la hoja era más larga. Suspiró mientras guardaba la hoja en el inventario. ¿Acaso la abuela no existía también en este mundo? Entonces, ¿debería estar bien que lo invoque si es tan diferente? Noah invocó otra espada, con una forma similar a la Excalibur del Nasuverso, pero con hoja de acero y empuñadura de madera. Noah lo desconocía, ya que no había jugado a los Lostbelts, pero esta no era la espada que Sigurd empuñó durante los Lostbelts. Era la gran que empuñaba Gilgamesh y que se guardaba en la puerta de Babilonia, y se parecía más a una espada común que a la gran que había empuñado Sigurd en el Lostbelt. 3. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, seguía siendo un noble fantasma antiunidad de rango A, pero con una activación similar a la de Arondir Toberloar, no como la forma en que Sigurd lanzaba su espada. Si bien la espada le resultaba menos útil al no haberse bañado en la sangre del dragón maligno Fafnir, ni tampoco poseía su sangre, lo que reducía la compatibilidad, no dejaba de ser una hoja de una durabilidad inusual y un filo incomparable. Noah alzó su espada en una pose que demostraba que nunca había empuñado una hoja, lo que provocó una mirada inquisitiva tanto de Vasco como de Griselda, dos personas con experiencia. Bueno, Noah nunca dijo que fuera bueno con la espada, pensó Griselda para sí misma. Vasco observó la espada que sostenía Noah. Gram, si bien era considerada una espada demoníaca, tenía distintos significados en diferentes universos. Sin embargo, seguía desprendiendo una sensación inquietante. Por desgracia para Noah, sostener una espada de su misma altura no contribuyó en absoluto a mejorar su imagen. Estoy lista. Gritó finalmente Noah. De acuerdo. Entonces la hermana Griselda será la árbitra. Resignada, Griselda extendió la mano. El partido se decidirá si uno de los dos decide rendirse o ya no puede seguir luchando. Griselda hizo la cuenta regresiva. Noah se puso tensa mientras contaba hacia atrás, y justo antes de terminar, sintió que la muerte se acercaba imparable debido a su instinto. Como un humano moderno que nunca había experimentado una situación de vida o muerte, ver el ataque de Vasco a través de la intuición activó instintivamente su respuesta de lucha o huida, e inmediatamente se lanzó hacia la derecha, usando tierra lejana para crear distancia entre ambos. Al volver a su posición original, Noah vio que Vasco ya estaba allí, con su espada ya balanceada, creando una ola de aire a presión que recorrió la habitación y hizo que el cabello de Noah se meciera con el viento. Noah podía sentir un sudor frío en la espalda. ¿Qué coño? Si no hubiera tenido la habilidad tierra más lejana, que anulaba cualquier distancia, sin duda alguna habría sido reducido a cenizas. ¿Era esto a lo que se refería con ataque relámpago cuando vio a esos Power Scalers? Vasco lo observó con interés mientras esquivaba inmediatamente su primer golpe. Así que había algo más en él que solo Incinerate Anthem. Pero esquivar su primer golpe. Era como si no tuviera una intuición precognitiva. Sin ánimo de presumir, incluso si Vasco se estaba conteniendo, la velocidad que demostró seguía siendo relativamente rápida para sus propios estándares. Vasco acertó sorprendentemente. Sin embargo, aunque Noah sabía lo que iba a suceder, al no tener experiencia similar a la de Artoria, no supo qué hacer tras observar lo que estaba a punto de ocurrir. Esto se debía a que, en ese momento, la mejor opción era evadir. Esto significaba que su fuerza física y velocidad actuales no eran comparables a las de Vasco en ningún sentido, lo que implicaba que Vasco Estrada era al menos 10 veces más fuerte que un humano normal. Su impulso adicional de protección de la fe tampoco se aplicó, ya que Vasco era innegablemente una buena persona. Afortunadamente, la combinación de instinto y tierra más lejana significaba que poder golpearlo, y mucho menos tocarlo, era una tarea astronómicamente difícil de lograr. Una oleada de llamas sagradas brotó de Noah, pues consideró que la mejor opción en un espacio cerrado era atacar al enemigo con un ataque de área. Por suerte para Lavinia y Griselda, había una barrera que impedía que ocurrieran tales eventos. Vasco respondió blandiendo su espada, cortando las llamas y dejándolo prácticamente ileso. Hermano. ¿Cómo se cortan las llamas? 5. Noah se quejó para sus adentros. Al activar todo el potencial de Incinerate Anthem, Noah se mantenía en constante movimiento mientras Vasco lo atacaba con su espada, sin poder alcanzarlo. En el centro de la sala apareció la estatua llameante de la ramera de Babilonia, con una cruz púrpura brillante clavada en su pecho. Vasco lo observó con un interés vago. Había visto la descripción en el informe de Griselda, pero verlo en persona le produjo una sensación de reverencia, ya que Incinerate Anthem era un Sacred Gear que representaba la Santa Cruz.
Sin embargo, el hecho de que la mujer fuera apuñalada redujo la sensación, ya que incluso sin una definición precisa de la estatua de llamas, podía sentir la promiscuidad que emanaba de la mujer hecha de llamas. Desde la copa hecha de llamas que colgaba sobre la cabeza de la mujer, se podía ver una mezcla de fuego y líquido chapoteando, con algunas gotas cayendo de la copa. Si bien las llamas en sí no parecían peligrosas, el volumen de las pequeñas gotas aumentó, inundando la habitación. Noah hizo que solo atacara de Vasco por si acaso este destruía la barrera, y Noah confiaba bastante en que al menos podría debilitar a Vasco. Le pareció un tanto irónico que, esta vez, quien estuviera utilizando el barco de Noé fuera quien provocara el diluvio. 2. Para desgracia de Noah, una explosión de energía surgió de Durandal, desintegrando las llamas. El fuego puede desintegrarse. 1. Noah estaba aprendiendo cosas nuevas sobre su Sacred Gear y la tontería que era el Durandal en manos de Vasco. Jaja, aprovechando la habitación cerrada para tu Sacred Gear, qué listo. Comentó Vasco, con un aspecto tan impecable como al comienzo de la pelea. 1. Tal vez podría intentar luchar cuerpo a cuerpo con la tierra más lejana. Si su Sacred Gear no le sirvió de nada contra ese tipo, bien podría aprovecharse de la tierra más lejana, dado que Vasco no podía tocarlo debido a su instinto mejorado gracias a la protección de la fe, tal vez podría intentar luchar contra él con Gram y la tierra más lejana. Esquivando otro de los golpes de Vasco, Noah aprovechó la oportunidad de inmediato y blandió su espada como si fuera un murciélago, admitiendo que era la única forma efectiva que conocía de blandir una espada. Griselda se estremeció ante la energía de principiante que Noah demostró en ese instante, pero Vasco inmediatamente paró la espada y contraatacó. Sin embargo, Noah ya estaba detrás de él, blandiendo su espada una vez más. La tierra más lejana está secretamente rota por el instinto. Si bien la velocidad de sus piernas era perfecta, esta velocidad no se aplicaba a otras partes de su cuerpo, lo que hacía que los movimientos de los brazos de Noah fueran más lentos que la velocidad de sus piernas, permitiendo a Vasco parar los golpes de Noah con esa pequeña diferencia de velocidad. Vasco tarareaba pensativo, esquivando los golpes de Noah. Al haber establecido la regla de no dar golpes mortales, usar los ataques de área de efecto de Durandal fue una manera fácil para él de romper sus propias reglas, a pesar de ser la forma perfecta de ganar en este espacio cerrado. El niño era invulnerable, pero tampoco podía golpearlo, aunque esto último se debía principalmente a su falta de experiencia en combate. Si Noah hubiera tenido más tiempo para pensar en sus movimientos, luchar contra él habría sido mucho más difícil, incluso con la combinación de tierra lejana, instinto, Gram e himno incinerador. Por ejemplo, si Incinerate Anthem atacara al mismo tiempo que Noah, aumentaría drásticamente la dificultad de parar el arma de Noah, cuyas especificaciones eran desconocidas. Dado que resistía las paradas de Durandal, su durabilidad era prácticamente la misma, pero su filo seguía siendo desconocido. Si decidía renunciar a parar los golpes de la espada desconocida de Noah para dispersar las llamas de Incinerate Anthem, podría sufrir una herida más grave de lo esperado. Quizás Vasco se equivocó al no asestar golpes mortales, pero sin duda se trataba de un combate de entrenamiento para evaluar las habilidades y el estilo de lucha de Noah. Fue una lástima que Noah fuera prácticamente intocable. Gracias a su movimiento perfecto y al tiempo de reacción para dicho movimiento, la sinergia con tierra más lejana e instinto convirtieron a Noah en una persona molesta contra la que luchar. Sin embargo, Vasco se dio cuenta de que Noah era prácticamente un novato en lo que respecta al arte del combate. Fue solo gracias al tiempo de reacción de Noah, haciendo trampa con instinto, y a sus movimientos inusualmente rápidos, haciendo trampa con tierra lejana, que aparentaba cierta destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, con solo observar su pésima postura y agarre al sostener esa espada desconocida, se podía apreciar que, salvo su velocidad, cualquier habilidad física era bastante mediocre. Y al observar la reacción de Noah durante la pelea, era evidente que la había visto más como un juego que como un combate real, lo cual podría ser perjudicial. Sin embargo, esa ingenuidad podía cambiar. Vasco asintió con satisfacción. Si bien probablemente Noah tenía mucho más que ofrecer, su potencial seguía siendo bastante alto. Podría ser un buen rival para Dulio. Me rindo. Vasco levantó el brazo en señal de rendición. Has derrotado al exorcista más fuerte actualmente, Vasco Estrada. Has obtenido el logro raro, así que también soy más fuerte que Cocabiel. Más 5 tiradas gratis. 2. Griselda parecía estupefacta. Vasco Estrada, el exorcista más poderoso del Vaticano, hasta el momento, rindiéndose ante una niña de 9 años.
Tus movimientos son impecables, pero todo lo demás es bastante. Vasco dejó la frase inconclusa, sin querer herir los sentimientos de Noah. Griselda asintió. Si bien la potencia de fuego de Noah era formidable, sus habilidades de combate dejaban mucho que desear. Sí, lo sé. No tengo ninguna experiencia, dijo Noah encogiéndose de hombros. Luchar usando habilidades sobrenaturales para dominar al enemigo con pura potencia de fuego no era ganar experiencia. Noah sabía que ese era uno de sus problemas más evidentes. Aún veo mucho potencial en ti, aunque estés ocultando tus habilidades. Tanto Lavinia como Griselda se quedaron paralizadas ante esa afirmación, pero Noah nos mostró particularmente sorprendida. El primer movimiento de Vasco reveló literalmente su habilidad tierra más lejana. Si ocultaba un poder, ¿quién podía asegurar que no hubiera más? Más bien, tus reacciones lo están haciendo aún más evidente. Noah observó las expresiones nerviosas de Lavinia y Griselda con una mirada incrédula. En realidad, era bastante obvio por qué tuve que esquivar su ataque, dijo Noah con expresión impasible. Vasco se rió. Tenía la sensación de que ocultabas algo, y te puse en un aprieto. Sinceramente, me disculpo por ello. Hizo una rápida reverencia, lo que provocó que Griselda entrara en pánico. ¿Un cardenal, inclinándose ante una niña de 9 años? ¿Qué clase de fantasía era esta? Por otro lado, Noah miraba a Vasco con expresión preocupada. ¿Qué se supone que debo hacer si te disculpas con tanta sinceridad? 2 está bien. De todas formas, creo que eres de fiar. Noah se encogió de hombros. Yo pienso lo mismo. Exclamó Vasco con una sonrisa, poniéndose de pie. Aunque me parece interesante cómo convenciste a la pequeña Griselda para que mintiera por ti, debe haber una razón, así que no preguntaré más. Aunque me alegra que la pequeña Griselda tenga a alguien lo suficientemente cercano como para mentir por él. C. Cardenal Estrada. Griselda sintió que se le subía el rubor a la cara. ¿De verdad estaba tan sola? ¿Etilde? Noah le dedicó una sonrisa de suficiencia a Griselda, lo que provocó que ésta le devolviera la mirada con furia. Bueno, aprobé tu solicitud y la de la pequeña Lavinia para uniros a la iglesia, pero aunque estoy seguro de que la iglesia os convertirá a ambos en exorcistas independientemente de vuestros deseos, podría impedir que los miembros más desagradables de la iglesia intentaran abusar de vosotros dos. Vasco, como cardenal presbítero, un escalón por debajo del Papa, además de ser el portador de Durandal y considerado el exorcista más poderoso, tenía una gran posición en la iglesia y mucha más autoridad que otros cardenales en lo que respecta a los exorcistas. Eso sería muy apreciado. Sin embargo, con tu habilidad, aún tendrás que entrenar hasta que te den luz verde para las misiones, junto con Lavinia, añadió Vasco. Eso también sería muy apreciado. Entonces, asunto resuelto. Como ya sabes, la pequeña Griselda será tu supervisora hasta que te acostumbres al Vaticano, dijo Vasco. Mientras Griselda hacía una pausa, pues solo podía participar en 7 misiones antes de ser relegada a tareas de supervisora, pasar tiempo con sus nuevos amigos no le parecía tan mal. Noah estaba sentado en su cama en la nueva residencia estudiantil donde se alojaría durante su entrenamiento. Griselda había dicho que mañana les mostraría a Noah y a Lavinia el horario, además de hacerles un recorrido por el lugar. Ahora, tras haber cenado una comida bastante triste de pan, jamón y una manzana sin mucho condimento, Noah miró la notificación que no había tenido la oportunidad de revisar. Primero lo primero. Obtuvo 5 tiradas por derrotar a Vasco, incluso si fue en un combate de entrenamiento. Si a eso le sumamos las 5 más de los logros obtenidos cuando estafaba por Cherkasy, eso significaba que tenía 10. Estuvo bastante bien. Desafortunadamente, se han cumplido 2 de las 3 condiciones, cambiando el formato del sistema Gacha Type/Mon. Su sistema se actualizó. ¿Cuáles eran exactamente las 2 condiciones? El anfitrión se encuentra actualmente inseguro y está afiliado a una facción. Maldición, durante el tiempo que permanezcas afiliado a una facción durante un mínimo de 10 años, ya no habrá tiradas diarias gratuitas ni misiones diarias. Las misiones semanales se han cambiado a misiones mensuales, pero otorgan una mayor cantidad de tiradas como recompensa. Noah se quedó congelada. Mierda, ni siquiera podía irse, ya que el debilitamiento duró 10 malditos años, independientemente de si se iba o no. 12 Sin embargo, se ha implementado un nuevo sistema. Seguir. A cambio de 10 tiradas de banner generales, puedes obtener una carta de personaje especializada aleatoria, que permite al anfitrión obtener aleatoriamente un aspecto de ese personaje. Así que es solo otro maldito gacha.
¿Una carta de personaje aleatoria y un aspecto aleatorio? Esa es una combinación explosiva de probabilidades. Por 50 tiradas gratuitas, puedes elegir la carta de personaje especializada, lo que permite al anfitrión obtener aleatoriamente un aspecto de ese personaje específico. Bueno, en cierto modo era un sistema de lástima, así que Noah supuso que estaba bastante bien. ¿No fue esto bastante bueno? Eliminó la posibilidad de obtener esencias artesanales. Al usar una carta de personaje especializado, el anfitrión obtiene 50 puntos por tirar en el estandarte de esencia de artesanía / puntos de estadística. El anfitrión necesita 10 puntos para tirar en el estandarte de esencia de artesanía / puntos de estadística. Así que aún podía intentar conseguir las esencias de artesanía. ¿Acaso esto no es mucho mejor que las probabilidades de obtener objetos en FGO? Aunque conseguir cosas llevara más tiempo, al menos garantizaba algo mejor. 2. Esto no estuvo nada mal. Debido a que el anfitrión cumple las condiciones de estar asociado con una facción y estar a salvo, el sistema permitirá elegir 2 cartas de personaje especializadas con afiliación con Dios y que sean legalmente buenas. 1. Un regalo. Vamos, joder. Tarjetas de personajes disponibles. Tarjeta de personaje, Noe, bonificación de recipiente, 5 aspectos, solo una vez. Tarjeta de personaje, Amakusa Shirouto Kisada 1 ficha de personaje, Juana de Arco. Ficha de personaje, Marta 3 ficha de personaje, Georgios. Ficha de personaje, Salomón 12 ficha de personaje, Metatron Geane 4 ficha de personaje, David 2 había menos de lo que esperaba, pero al ver al rey de la magia, la emoción de Noah aumentó, antes de que se sumiera en sus pensamientos. Ahora mismo, incluso si consiguiera el conocimiento de magia de Salomón, sería esencialmente inútil para él, quien no era así de creativo. Noah definitivamente elegiría a Noah para una de sus cartas de personaje especializado, aunque solo fuera por los 4 aspectos adicionales que podría obtener de dicha carta. Amakusa, Marta y Georgios no estaban. No es que Tarasuke no pudiera ser bueno, pero los posibles beneficios de otros personajes, como la resistencia mágica de rango X de Geane junto con sus otras habilidades, le resultaban más beneficiosos. Pero aparte de las habilidades de Geane, su noble fantasma de ataque suicida la Pucelle, pero la tarjeta de personaje especializado también puede otorgar experiencia y estadísticas, por lo que elegir a alguien con buenas cualidades en ambas sería una muy buena opción, aunque no sabía mucho sobre Metatron Geane, tenía que ser buena si tenía el nombre de un ángel delante del suyo, ¿verdad? ¿Puedo saber las estadísticas y habilidades de los personajes aquí presentes? No. 2 maldición. Aunque no conocía el arca de rango X de David, recordaba que sus estadísticas eran bastante mediocres, con una probabilidad tan baja de conseguir el arca, David también quedó descartado. Así que al final la decisión estaba entre Salomón y Metatron Juana. Solomon, lo mejor que podía obtener de él eran sus habilidades personales y fantasmas nobles junto con su conocimiento, pero sus fantasmas nobles eran básicamente inútiles para él debido a su falta de maná. Quizás cuando ahorre 50 tiradas gratuitas generales, entonces elegirá a Salomón, o cuando tenga más maná. Por ahora, elegir a Salomón solo aumentaría sus opciones, no su poder. Así que Metatron Geane fue su segunda opción. Elijo a Noe como mi primera carta de personaje especializada. 1 habilidad de sirviente, piedra brillante de Zoar, rango X. Habilidad de clase, montar, rango A. Habilidad de clase, resistencia mágica, rango B. Arma, espada flamígera. Rango 5 noble fantasma, arca de Noé, rango A. Oh. Oh. Santa mierda. Esperar. No iba a ser completamente honesto, aparte de resistencia mágica y montar a caballo, realmente no sabía mucho sobre las otras 3. Bueno, al menos todos estaban por encima del rango B. Noah podía intuir que era el arca de Noé, ya que incluso él conocía la historia. ¿Qué hace la piedra resplandeciente de Zoar? Es una piedra brillante que demuestra que eres descendiente de Adán. Por sí sola, no posee un poder particularmente grande. Sin embargo, el resplandor de la piedra brilla en consonancia con la mentalidad de Noé, que no está corrompida por el mal, nutre la tierra y ama a los animales, y por ello le otorga a Noé un impulso de poder digno de ser el progenitor de la humanidad. También aumenta la eficacia de la resistencia mágica. 2 y bien. ¿Dónde está la piedra? Está con el atuendo de Noé. 3. Entonces ni siquiera tengo la piedra ahora mismo. Sí. Oh, perra. Maldita sea, una habilidad de rango X que no hace nada hasta que consiga otra parte del conjunto de Noé.
Bueno, todavía le quedan 4 aspectos, así que no puede quejarse, la habilidad de montar y la resistencia mágica eran obvias, y su habilidad de montar de rango D finalmente subió. Vamos. 1. La espada llameante era un misterio, ¿para qué sirve exactamente? Usar la espada flamígera en combate aumenta la potencia de la protección de la fe, incrementando las habilidades y estadísticas en otra letra junto con las bendiciones divinas. Santo cielo. Eso es jodidamente bueno entonces. Como arma de los querubines y construcción divina, el concepto de indestructibilidad está presente en la espada y es extremadamente eficaz contra razas que no son malvadas, humanas o ángeles uno, así que, por ahora, probablemente sea la mejor arma que tenía. Gran no era compatible con él en ese momento, y Excalibur no podía usarse con eficacia todo el tiempo, y requería cierta habilidad para manejarla. El arca de Noé era bastante obvia, ¿o no? Noah tenía que asegurarse de que hiciera lo que realmente hacía. Provoca una inundación masiva. 4. Eso es lo contrario de lo que realmente hizo el arca. Bueno, con la nueva actualización de Gacha, al menos Noah consiguió cosas buenas. Quizás unirse a la iglesia fue la decisión correcta. A continuación, se mostró la tarjeta de personaje especializada de Metatron Geane. Ir. Habilidad de clase, creación de tronos, rango X11, disculpe. 1. Nota del autor. Lo siento si la calidad bajó muchísimo al final. Acabo de volver del viaje y quería publicar un capítulo. Además, mi habilidad para escribir escenas de lucha es prácticamente nula, así que disculpen por esa batalla desastrosa. Debilité el gacha para facilitar los saltos temporales, pero en realidad no lo debilité. También me gustaba que no obtuviera esencias de artesanía, así que mantuve esa parte. También estoy agotado, así que no hay muchos chistes en este capítulo. 2. Gracias por todo el apoyo y por comenzar el próximo reinicio semanal de Power Stone. Tengo un anuncio. Tenemos objetivos de Power Stone. No tengo confianza en mi primer libro, así que lo hago por diversión. 500 piedras de poder al principio para un capítulo extra y luego cada 300 piedras de poder para otro capítulo después de eso. Entonces, 500 PS, capítulo extra. 800 PS, capítulo extra. 1100 PS, capítulo extra. Etcétera. No creo que lleguemos a más de 500 ya que solo tenemos 300 para esta semana, por eso estoy haciendo esto jajaja. Asimismo, siempre se agradecen los comentarios, las opiniones y las reseñas. 5 comentario 22 comentarios. Votar chapter 12. Chicken Nuggets. Creación de tronos. Esperar. Noah realmente no sabía lo que eso implicaba. El anfitrión puede crear el trono de Dios, lo que le permite hablar en nombre de Dios. Debido a que la raza del anfitrión es humano, el maná que se puede obtener del trono de Dios es de rango B, pero con la habilidad personal protección de la fe, el maná generado por el trono aumenta de A. 2. El anfitrión también obtiene acceso a la habilidad de clase divinidad en rango A mientras manifiesta el trono de Dios. Oh. ¿Acaso eso no significaba que era esencialmente un generador de maná? Noah no veía realmente las ventajas de hablar en nombre de Dios, ya que ese hombre estaba muerto, pero la parte del maná era bastante importante, puesto que la mayoría de sus habilidades, o mejor dicho, la magia de ilusiones de Merlín, dependían en gran medida del maná. 1. Eso significaba que otra de sus habilidades de rango X era viable. Pero, joder. Parecía que la organización Protección de la Fe estaba trabajando muchísimo más de lo que indicaba el sistema. ¿Le estaba mintiendo el sistema? De acuerdo con la personalidad del anfitrión, las habilidades de protección de la fe se resumen de una manera relacionada con combate. Bueno, era cierto que Noah no era del tipo que leía los efectos de las armas en los juegos que jugaba a menos que se vieran geniales, pero sería bueno saberlo, ya que protección de la fe fue, sin querer, su habilidad más utilizada durante su tiempo en DXD. La habilidad de protección de la fe genera bendiciones divinas a partir de la energía no utilizada del sistema divino, actualmente ineficiente debido a la muerte del dios bíblico. Esto significa que la mayor parte de la energía se destina al anfitrión, siendo mucho más de lo que Dios habría utilizado originalmente, ya que no existe un Dios que regule las bendiciones. ¿Eso tenía sentido? ¿Qué bendiciones conllevaba realmente la protección de la fe? Protección contra el veneno. Protección contra maldiciones. Protección contra enfermedades. Protección contra el hambre. Protección contra malas intenciones. 2. Protección contra el miasma. Protección contra el calor. Protección contra el frío. Protección contra la fatiga. Protección contra la mala suerte, no aplicable al gacha. 11. Protección contra las autoridades. 4. Protección contra la asfixia.
Protección contra la hipnosis 1. Protección contra la contaminación mental. Disminución de la efectividad de cualquier ataque de demonios. Disminución de la efectividad de cualquier ataque de ángeles caídos. Disminución de la efectividad de cualquier ataque de vampiros. Disminución de la efectividad de cualquier ataque de Grim Reapers. Disminución de la efectividad de cualquier ataque de monstruos. Disminución de la efectividad de cualquier ataque de dragones. Disminución de la efectividad de cualquier ataque de yokai. Disminución de la efectividad de cualquier ataque proveniente de personas con intenciones malvadas. Disminución de la efectividad de cualquier ataque de dioses. Resistencia a la magia oscura. Resistencia a la magia de la luz. Resistencia a la magia elemental. Resistencia a las inundaciones 1. Mayor regeneración natural. Mayor afinidad con la energía sagrada. Afinidad aumentada con las espadas sagradas. Mayor poder de las estadísticas. Mayor poder de las habilidades. Mayor poder de los noble fantasmas. Mayor poder al luchar contra el mal. Mayor capacidad para crear vida 5. Mayor afinidad con entidades legales buenas 3. Mayor afinidad con entidades neutrales buenas. Mayor afinidad con entidades caóticas buenas. Mayor afinidad con entidades que tienen una fe pura y justa en Dios. Mayor afinidad con los ángeles. Mayor sensibilidad debido a intenciones malvadas. Mayor carisma. Mejora de la memoria con las sagradas escrituras. Puede distinguir la sal del azúcar 14. Siempre limpio 3. Noah miró la lista, estupefacta. 3. ¿Acaso era la maldita reencarnación de Reinhard von Astrea? 3. Además, ¿qué se suponía que era la bendición de poder distinguir la sal del azúcar? Aunque Noah entendía que su habilidad era de rango X, aparte de algunas ventajas, en realidad no creía que fuera de rango X, pero al ver esa lista tan caótica, sintió una sensación de agradecimiento. Gracias a Dios que sacó a relucir esta habilidad, además, no había manera de que recordara todo eso. Santo, quizás la muerte de Dios en DXD fue algo bueno si recibió todas esas bendiciones. Noah se dejó caer sobre su cama, sin dejar de mirar la pantalla llena de todas sus malditas bendiciones. Ahora lo entiendo. 4. Noah yacía en su cama, se había cambiado el traje del Capitán Nemo por el uniforme de aprendiz que Griselda les había entregado a Noah y Lavinia cuando los acompañó a los dormitorios. Aunque el atuendo pudiera parecer elegante, era una pincelada de negro sobre la blancura que representaba el Vaticano, vestimentas blancas sobre vestimentas blancas por doquier. Además, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Pero Noah no lograba conciliar el sueño. Noah había visto un jardín con muy buena pinta mientras Griselda lo acompañaba a las residencias estudiantiles, así que tal vez iría a echar un vistazo. Noah se puso sus nuevas sandalias, abrió lentamente la puerta y miró a su alrededor en los oscuros pasillos, iluminados solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Noah no sabía si era el único en la residencia, ya que reinaba un silencio absoluto. Tal vez lo trasladen a otra zona mañana. Bueno, Noah no era muy buena para hacer amigos, ya que prefería un grupo pequeño a uno grande. Después de todo, con un grupo más pequeño, las posibilidades de ser marginado o excluido eran mucho menores. No es que estuviera proyectando sus inseguridades, porque no tenía amigos. Jajaja. Pero él leyó esas historias de Reddit. Así que Noah simplemente confiaría en su habilidad protección de la fe, que por ahora era su habilidad no relacionada con el combate más débil, para hacer amigos. Por el momento, Griselda y Lavinia estaban perfectamente bien. Noah caminaba por los pasillos de mármol, preguntándose. Si la Biblia decía que era malo ser codicioso y acumular riquezas por el mero hecho de acumularlas, ¿por qué este lugar era tan lujoso? Los tejados tenían tallas que representaban historias de la Biblia, y Noah pensó que eso era bastante extravagante e innecesario. Al llegar al jardín, Noah vio que estaba cubierto por una fina capa de nieve, lo que creaba una sensación de tranquilidad gracias al silencio. Le resultaba extraño oír ese silencio estando prácticamente en el centro de Roma. Noah pisó la nieve, que curiosamente no se hundió, como si pesara menos que una pluma. Era una mezcla entre la tierra más lejana y la joya de la tierra. Si fuera una princesa hermosa, ya estaría cantando y dando vueltas, pero Noah no era una princesa hermosa. 3. Mientras paseaba entre el manto de nieve bajo la luz de la luna, Noah se sumergía discretamente en una atmósfera filosófica. En cierto modo, lo estaba sintiendo. Noah adoptó una postura filosófica y abrió la boca para decir algo profundo. Nuggets de pollo. 10. Noah soltó una risita ante su propio chiste, se tumbó boca arriba y se estiró con un leve gruñido, antes de exhalar con satisfacción. Cerró los ojos, contento.
Eran esos momentos en los que no había nadie, nada sobrenatural, ninguna responsabilidad, los que hacían que Noah se sintiera en paz y presente. Solo él y su respiración. Sin embargo, al cabo de unos segundos, pudo oír la respiración de otra persona. ¿Qué? Noah abrió los ojos y se encontró cara a cara con una mujer rubia de pechos generosos y ojos verdes suaves que irradiaban aceptación y amor. Vestía un hábito de monja clásico, pero su cabello asomaba. ¿Acaso no se supone que el cabello no debe mostrarse? Cuando la hermana se inclinó, Noah pudo sentir el cabello de ella haciéndole cosquillas en la cara, ya que sus rostros estaban incómodamente cerca el uno del otro. Noah se sobresaltó ante la repentina aparición de su hermana. ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta? La hermana ladeó la cabeza con una mirada curiosa. Nuggets de pollo. ¿Ella también escuchó eso? Noah se quedó paralizada, intentando dar una respuesta al azar. Me gustan los nuggets de pollo. ¿Era tonto? La hermana sonrió. A mí también me gusta el pollo. Está muy rico. Pero parecía que la hermana era tan tonta como él. Sin embargo, Noah quería ver hasta dónde llegaría la hermana. Pero no me gustan las hamburguesas. Bueno, aunque Noah no hacía lo posible por conseguir hamburguesas, si las tenía en el plato, se las comía. No era algo que se le antojara. No era tan quisquilloso. Pero la hermana tenía el ceño fruncido y triste. ¿Por qué no te gustan las hamburguesas? No era que a Noah no le gustaran las hamburguesas lo que la entristecía, sino que fuera quisquilloso con la comida. Noah esbozó una leve sonrisa. De alguna manera, sus pensamientos sobre la persona que tenía delante eran abrumadoramente positivos. Incluso más que sobre Vasco Estrada. Es broma. La hermana hizo un puchero. Eso no estuvo muy bien. Le dio un pequeño golpecito en la frente a Noah. Noah soltó una risita. Lo siento. Te perdono. La hermana sonrió dulcemente una vez más. Entonces, ¿por qué estás aquí cuando está oscuro? Noah se encogió de hombros. No tenía sueño y quería mirar a mi alrededor. Yo también. Mientras los dos mantenían una charla trivial, Noah se preguntaba por qué la hermana seguía tan cerca de su cara, pero ella interrumpió sus pensamientos. No sé por qué, pero siento que eres una buena persona. Es así. Definitivamente fue por la protección de la fe. Sí. Tu aura me hace sentir bien, explicó la hermana, acercándose a Noah hasta el punto en que sus narices se tocaron. ¿Es por eso que te gusto? Preguntó Noah con indiferencia. Personalmente, aunque no agradecía la protección de la fe, no creía que tener habilidades que aumentaran la afinidad creara relaciones reales. La hermana negó con la cabeza. Aunque tu aura me atrajo, eres tú quien me mantiene aquí, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Noah se quedó paralizado ante aquella afirmación, que disipó el pesimismo subyacente que sentía al descubrir que la protección de la fe podía aumentar la afinidad. Noah esbozó una inusual sonrisa sincera. Gracias. Yo siento lo mismo. Ahora le tocó a la hermana quedarse paralizada un instante antes de devolver la sonrisa con un ligero rubor en las mejillas. No hay problema. Me recuerdas a mi padre. 9 debe ser un gran hombre, bromeó Noah. La hermana esbozó una sonrisa melancólica. Sí, lo era. Oh, eso debió de haber tocado un punto sensible. Noah nunca tuvo padres que pudieran sentir eso, pero tampoco era que se quejara. Lo lamento, ¿para qué? Nada. ¿Y cómo te llamas? Estrategia, cambia de tema. Puedes llamarme hermana Elle. ¿Cómo te llamas tú? 4 Noah. Me recuerda a alguien que conocí una vez. 4 en realidad. En realidad. 2 bueno, Noah no iba a indagar. Los dos conversaron en esa posición incómoda hasta que Noah finalmente se cansó. ¿Tienes sueño? Sí, la hermana Elle se levantó de su sitio y extendió una mano, que Noah tomó mientras lo alzaba. Gracias. Noah no sabía por qué, pero de alguna manera estar junto a la hermana ella lo tranquilizaba muchísimo, la protección de la fe solo aumentaba la afinidad, pero esto no parecía formar parte de la jurisdicción de la protección. Disfruté mucho nuestra conversación, hermana ella. Yo podría decir lo mismo, pequeña Noah, dijo ella con una sonrisa y un saludo. Adiós. Quizás nos volvamos a encontrar. Sí. Gracias por la sesión de terapia. Noah sonrió y saludó con la mano. La hermana ella observó con cariño cómo Noah se alejaba del jardín, su hábito de monja convirtiéndose en motas de luz, mientras se cambiaba a su atuendo habitual de ángel.
Cuando sintió la energía de su padre en el Vaticano, Gabriel se preguntó si habrían encontrado a alguien con potencial para convertirse en santo, incluso después de la muerte de su padre, pero en cambio, Gabriel interactuó con un niño adorable que, si bien parecía maduro para su edad, no era más que un niño. Ella deseaba con todas sus fuerzas ser su ángel de la guarda. ¡Qué adorable! 6. Nota del autor. Aquí tienes tu maldito capítulo extra. Publicaré el capítulo diario más tarde, pero aquí tienes tu recompensa de 500 PS. De verdad que no creía que esto fuera posible. Además, tengo una pregunta filosófica, ¿o no? Si tuvieras 18 años y rejuvenecieras hasta tener 9, ¿tendrías la mentalidad de un niño de 27 al volver a los 18, o tu mentalidad se estancaría porque tus experiencias seguirían siendo las esperables para tu edad? 9. ¿Por qué no transmigró cuando tenía 18 años y no tiene ninguna experiencia como adulto? Solo está reviviendo la niñez. Personalmente, creo que su mentalidad no maduraría. Además, comparado con Gabriel, es un bebé. También me di cuenta de que en el capítulo anterior, sobre la espada flamígera, escribí que no era efectiva contra las razas malignas. Fue un error tipográfico. Escribí esa tontería a las 2 de la mañana, déjenme en paz. Tenemos objetivos en Power Stone. No tengo confianza en mi primer libro, así que lo hago por diversión. 500 piedras de poder al principio para un capítulo extra y luego cada 300 piedras de poder para otro capítulo después de eso. Entonces, 500 PS, capítulo extra, completo. 800 PS, capítulo extra. 1100 PS, capítulo extra. Etc. Asimismo, siempre se agradecen los comentarios, las opiniones y las reseñas. Comentario 24 comentarios. Votar Chapter 13. Yourean Orpan. Metoro. 3. ¿Así que de verdad nos mudamos? Preguntó Noah a Griselda, sintiéndose mucho mejor después de la breve conversación que había tenido con la hermana Elle. Sospechaba que ella era un ángel. La triple ventaja de ángel, fe pura y justa y legalmente bueno probablemente fue la causa de ese resultado. Desafortunadamente, el único ángel que recordaba del anime era Miguel. 9. Pero su creencia en el aumento de afinidad que otorgaba la protección de la fe cambió. Ahora lo veía simplemente como una forma de abrirse camino, no como algo que le garantizara el acceso automáticamente. Dependía de él mantener la relación. Eso le hizo sentirse mucho mejor con respecto a su relación con Griselda. Griselda asintió tras finalizar rápidamente la visita al Vaticano. Si bien existen campos de entrenamiento dentro de la ciudad del Vaticano, resultaba más conveniente y discreto entrenar en instituciones separadas con menor densidad de población, en caso de daños colaterales. Además, la ciudad del Vaticano en sí era un lugar muy público, un destino turístico, y más una sede honorífica que un lugar con instalaciones útiles. Desafortunadamente, la Iglesia había decidido que la institución para la formación de exorcistas estaba lo suficientemente cerca de Roma, al estar solo en las afueras y, como tal, no tenía un círculo de teletransportación hasta el lugar, por lo que organizó el transporte en su lugar. Así pues, Noah, Lavinia y Griselda se dirigían a la institución afiliada a la Iglesia en un coche conducido por una persona desconocida. ¿Cuál es nuestro horario? Bueno, hoy solo se trata de conocer a la gente de tu clase. Eso era lo que se suponía que iba a pasar con la gente normal que se entrenaba para convertirse en exorcistas, explicó Griselda a Lavinia y Noah, mirando los papeles que tenía en las manos. Sin embargo, la Iglesia quiere que ambos reciban una educación especializada teniendo en cuenta su Longinus, junto con entrenamiento de combate con Ewald Cristaldi entrenando junto a Dulio Gesualdo. ¿Quién es Dulio? Preguntó Lavinia, ladeando la cabeza ante el nombre desconocido. Él era el único portador de Longinus que tenía la Iglesia hasta que llegaron ustedes dos. Tempestad cenital, que permite al usuario controlar el clima y todos sus atributos. ¿Eres tú, el del informe meteorológico? Interrumpió Noah, para confusión de Lavinia y Griselda. 4. ¿Qué? Olvídalo, Griselda se estaba acostumbrando a las referencias desconocidas y aleatorias de Noah. Era mejor simplemente ignorarlas. Entonces la Iglesia quiere que, no sé, nos exijamos al máximo o algo así. Griselda hizo una pausa. Sí, eso era precisamente lo que la Iglesia pretendía cuando puso a Noah y Lavinia con Dulio, ya que él solía entrenar solo o cuando el cardenal Cristaldi y Vasco Estrada estaban disponibles, habiendo superado a sus compañeros e incluso a estudiantes mayores. Sí. Lo sabía. Noah soltó una risita engreída, con una expresión que invitaba a golpearlo.
Bueno, para ser honesto, tenía muchas ganas de entrenar con Dulio, principalmente en parte debido a su recién creada misión mensual. Misión mensual. Derrota de Dulio Gesualdo en un combate 20 veces, más 20 tiradas gratuitas generales, incompleta. También tenía guardados 10 tiradas gratuitas generales, pero pensaba reservarlas para una carta de personaje especializado elegida. 2. Dado que su mayor debilidad hasta el momento era la habilidad de combate real, la habilidad a la que no aspiraba era el dominio de las armas eternas, la habilidad personal de Lancelot y Minamoto no Raikou. 17. Sin embargo, Lancelot, como caballero de la mesa redonda, poseía la mayoría de sus habilidades de clase y habilidades personales, junto con sus parámetros, que eran deseables. Durante el resto del trayecto hasta la institución, los tres charlaron trivialmente e intentaron jugar una partida de ajedrez a tres bandas, que acabó por limitarse a mencionar ubicaciones aleatorias del tablero, ya que el control de Lavinia sobre su Sacred Gear no era lo suficientemente preciso como para crear construcciones como piezas de ajedrez. Cuando llegaron, Griselda les explicó el horario previsto. Evaluaremos vuestras aptitudes en esgrima y magia, así como en poder sagrado, y luego los entrenadores crearán un programa especializado basado en dichas aptitudes. Sin embargo, todos los días, 3 horas antes de la cena, tendréis que entrenar con el Cardenal Cristaldi y Dulio en combate general. Solo podréis descansar después de la cena y antes de dormir. 1. Griselda volvió a leer el periódico, con expresión más preocupada. Aunque pensaba que su horario era bastante malo, parecía que Noah y Lavinia lo tenían aún peor. Además, tendrás que rezar y memorizar las escrituras por la mañana y antes de acostarte, junto con la educación general, como matemáticas, ciencias, lengua y literatura, estrategia y griega. Griselda dejó la frase inconclusa. Lavinia ya parecía agotada, mientras que Noah parecía haber perdido las ganas de vivir. Quizás no debería haberme unido, murmuró Noah. Griselda no pudo hacer más que reír nerviosamente. ¿Era este el destino de los fuertes? Por desgracia o por fortuna, Noah no tenía aptitud para la magia en DXD, pero sí mucha aptitud para el poder sagrado y algo para el manejo de la espada. Por el contrario, Lavinia no tenía aptitud para la esgrima ni para el poder sagrado, pero los examinadores habían dicho que tenía una aptitud extremadamente alta para la magia, afirmando que incluso si no tuviera un Sacred Gear, seguiría siendo una maga formidable. 3. Aunque Noah disponía de maná, lo utilizaba de forma completamente diferente a los magos de DXD. En DXD, los magos usan el maná almacenado en el cuerpo, que fue absorbido del maná atmosférico, para materializar hechizos mediante fórmulas y cálculos, mientras que los magos de Fate usan el maná del aire para materializar hechizos mediante encantamientos y misterios. En cierto modo, era como intentar usar una escuela de magia completamente diferente. Esto se debía a que Noah poseía circuitos mágicos, un órgano que genera y energía mágica, algo que la gente de este universo no tenía. 3. Así que cuando Noah intentó usar magia, el resultado fue bastante decepcionante. Bueno, cuantas menos clases tuviera que tomar Noah, mejor, ya que era bastante malo en matemáticas. Al final, la mayor parte de su entrenamiento se centraría en el combate. Ya tenía sentido común, y lo único que realmente necesitaba era saber sumar, restar, multiplicar y dividir. La ciencia era cosa del diablo y el lenguaje no era tan malo. El trío se dirigió al lugar donde se alojarían con Dulio. Más bien, se alojarían en algo parecido a una casa compartida. Al abrir la puerta, vieron a Dulio tendido como si estuviera completamente agotado, mirando fijamente al techo con la mirada perdida, murmurando repetidamente. El cardenal dijo que el entrenamiento sería corto hoy. Griselda miró fijamente al aspirante a exorcista más fuerte, antes de toser en sus manos. Ejem. Dulio dio un salto asustado, inclinándose casi instintivamente. Este tipo sí que tiene trastorno de estrés postraumático, ¿eh? Comentó Noah con indiferencia. Dulio sintió alivio al saber que la persona en la habitación no era el cardenal Cristaldi. Ayer le había notificado que tendría 2 compañeros más con quienes entrenar, y en lugar de ponerse nervioso, solo podía sentirse agradecido. Cuantas más personas compartieran la ira del cardenal Cristaldi, mejor sería para él. Ah, debéis ser mis nuevos compañeros, dijo Dulio con una sonrisa avergonzada. Eso era un poco embarazoso. Noah levantó la mano a modo de saludo. Hola. Me llamo Noah. Tengo 9 años. Soy huérfano. Lavinia sonrió para sus adentros al oír la frase, antes de presentarse. Lavinia Rendy. 9 años. También huérfana.
Dulio parecía sumamente confundido ante la presentación tan inesperada. ¿Y por qué era importante la información de que eran huérfanos? Dulio Gesualdo, de 9 años, también huérfano. Griselda suspiró exasperada ante la familiaridad de la presentación entre Noah y Lavinia. Noah extendió la mano para estrechársela, y Dulio correspondió, pero en lugar de soltarla, Noah miró a su derecha e hizo un gesto hacia la nada. Sonríe para la cámara, dijo Noah sonriendo a la pared. Dulio, arrastrado por el ímpetu de Noah, siguió sus pasos antes de darse cuenta de algo al oír la risa de Lavinia. Uno oye. Dulio no pudo evitar quejarse, volviéndose hacia Noah. ¿HMM? Noah miró a Dulio como si de verdad hubiera visto una cámara. ¿De verdad no la ves? Noah volvió a mirar la cámara inexistente y saludó con la mano levemente. ¿De verdad había una cámara? Dulio miró hacia donde Noah miraba, buscando una posible cámara oculta, hasta que escuchó una interrupción. Es broma. Dulio se quedó paralizado, incluso al oír las risitas de Griselda. Giró la cabeza hacia Noah, que sonreía, mirándolo fijamente, antes de suspirar con expresión resignada. Lo siento, hermano. Eres demasiado ingenuo. ¿Ves? Está escrito en el techo. Noah levantó la vista, y Dulio lo siguió, sin ver nada en el techo. Dulio se quedó paralizado una vez más. 5 Incluso Noah se echó a reír, agarrándose el estómago, y Dulio no pudo hacer más que observar cómo Griselda lo miraba con lástima, secándose las lágrimas de la risa. Lo siento, solo quería intentarlo, continuó Noah riendo, señalando a Dulio. El rostro de Dulio se ensombreció antes de abalanzarse sobre Noah intentando derribarlo. Por desgracia, la combinación de instinto y tierra lejana de Noah esquivó automáticamente el ataque, apareciendo detrás de Dulio. Pero Dulio no se estrelló contra el suelo, sino que, gracias a su año de experiencia bajo la tutela del entrenador personal Ewald Cristaldi, siguió instintivamente el impulso y se levantó rodando. Ahora, en lugar de animosidad, Dulio miró a Noah con curiosidad. ¿Acaso la información no decía que Noah solo tenía himno incinerador? ¿Qué era ese movimiento? ¿Teletransportación? ¿Agilidad pura? Noah sabía que Dulio era relativamente digno de confianza. Su opinión sobre ella era bastante alta gracias a protección de la fe, estando al mismo nivel que Vasco a pesar de tener solo 9 años, y la misma edad que Noah, era similar a la confianza que tenía en Lavinia. Noah notó la mirada curiosa de Dulio. Un momento. ¿No podemos pelear mañana? Por ahora, hagamos algo para fortalecer los lazos del equipo. Levantó las manos en señal de rendición. Dulio hizo una pausa antes de asentir a regañadientes y conducir a Noah, Lavinia y Griselda a la sala de estar. Bueno, intentaron incluir a Griselda, pero ella negó con la cabeza, diciendo que tenía que irse. Normalmente no debería estar aquí, ya que me han dado luz verde para las misiones de exorcista. Además, debido a la escasez actual, ya me han asignado una nueva misión para mañana, explicó Griselda. Pero cuando tenga tiempo, iré a verte. Lavinia parecía triste. Aunque su amistad había empezado con algunas dificultades, como chicas, era mucho más fácil conectar con ella, y no quería ver marcharse tan pronto a una amiga que había hecho hacía tan poco. Entonces, buena suerte, dijo Noah, levantando el pulgar. Aunque era triste, las despedidas eran parte natural de la vida. Para alguien sin padres y viviendo en un hogar de acogida, era normal decir adiós. De hecho, era mejor no dejarse llevar por las emociones. Hasta luego. Dulio sentía lo mismo. Pero su problema era que, debido a su estatus de futura potencia, no podía acercarse demasiado a sus compañeros, lo que hacía que las relaciones pasaran de una posible amistad a admiración o celos. Esa era otra razón por la que le entusiasmaba tener 2 usuarios más de Longinus con quienes entrenar. Lavinia abrazó a Griselda y, con cierta reticencia, se despidió con la mano al marcharse. Cuando Griselda, a la izquierda, se unió, las tres adoptaron naturalmente posiciones cómodas. Noah estaba sentado en el borde del gran sofá, reclinado hacia atrás, con Lavinia recostada sobre su regazo, y Dulio estaba sentado en un sofá más pequeño al lado, mirándolos a los dos con extrañeza. ¿Están saliendo ustedes dos? ¿Dos no? Somos pareja. Es incluso mejor que el matrimonio. Replicó Lavinia. Había estado con familiares que tenían relaciones complicadas con sus parejas, lo que la hacía pensar inconscientemente que estar en una relación romántica implicaba peleas. Para ella, las parejas que sonaban más neutrales daban a entender que se quedaría con Noah para siempre. Noah asintió.
Él también quería decir lo mismo, bueno, no la parte de que es mejor que el matrimonio, pero tal vez sea mejor para Lavinia que existe malentendido. Dulio se rascó la cabeza confundido. ¿Es eso cierto? Bueno, tal vez su experiencia era errónea. Como huérfano que comenzó a entrenar inmediatamente después de que se descubriera su Sacred Gear poco después de quedar huérfano, era bastante ignorante del mundo. Por eso estaba deseando recibir luz verde para las misiones, aunque en su caso, cuando no estaba realizando misiones, tenía que entrenar hasta que la iglesia estuviera satisfecha o hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para que la iglesia no pudiera controlarlo. Entonces hagamos una presentación formal. Me llamo Noah. No tengo apellido. Como dije antes, no tengo padres. Murieron antes de que los conociera, así que no tengo mucha opinión sobre ellos. Ahora mismo, se me antoja pollo frito. Mi sueño, en realidad no tengo un sueño específico, pero ya que estoy aquí, podría intentar hacer cosas de las que mi yo del futuro se sienta orgullosa. Noah se encogió de hombros. Dos, aunque le pareció un poco cursi, en su humilde opinión, precisamente esa cursilería fue lo que fomentó la camaradería. Por cierto, no hace falta que profundices tanto como yo si no te sientes cómodo, añadió Noah. Fue porque realmente no tenía una opinión formada sobre sus padres, ya que ambos habían fallecido antes de que él pudiera siquiera conocerlos. Su madre murió durante el parto y su padre se suicidó poco después. ¿Sentía resentimiento hacia su padre? En realidad no. Más bien, le resultaba difícil formarse una opinión sobre él incluso después de conocer esta información. Es un buen gol, comentó Dulio, haciendo caso omiso de la opinión de Noah sobre sus padres inexistentes. Lavinia asintió sentada en el regazo de Noah. Gracias. Quizás en el futuro tenga un sueño de verdad. Noah se encogió de hombros. Creo que es un sueño hecho realidad, añadió Lavinia, intentando consolar a Noah. Tal vez lo sea. Lavinia fue la siguiente. Me llamo Lavin y Arreni. Mis padres fallecieron hace poco, o mejor dicho, a principios de año. Mi Sacred Gear me dificultó encontrar un hogar con mis familiares, pero conocí a Noah, así que no fue tan malo. Ahora mismo se me antoja una liebre bien sazonada. Mi sueño es evitar que otros niños pasen por lo mismo que yo. Lavinia extendió las manos en señal de exclamación. Noah y Dulio asintieron. Es un sueño muy bonito, comentó Noah, acariciando el cabello de Lavinia, mientras tarareaba satisfecha. Estoy de acuerdo. Dulio asintió. Era similar a su propio sueño. Me llamo Dulio Gesualdo. Soy huérfano de guerra, a raíz de un conflicto civil ocurrido hace aproximadamente 1 año y medio, cuando descubrieron mi Sacred Gear y me trajeron aquí para entrenar. Aunque hace tiempo que no como bien, me apetece una piruleta. Mi sueño es similar al de Lavinia. Evitar que otros niños pasen por lo mismo que yo y protegerlos. Noah y Lavinia aplaudieron. Eso es admirable. Exclamó Lavinia, y Noah asintió. Vaya, ahora mi sueño parece un poco egoísta, bromeó Noah. Dulio y Lavinia negaron con la cabeza. Sería egoísta de mi parte proyectar mis propios deseos en ti, ya que tenemos experiencias de vida completamente diferentes, replicó Dulio. Si bien Noah podía decir qué experiencia de vida. Solo tienes 9 años. Cada persona aquí presente tuvo que madurar prematuramente a su manera. Pero los tres tuvieron la inevitable experiencia de la separación. Es cierto, tarareó Noah. Los tres charlaron un poco más, pero al ponerse el sol, sus conversaciones llegaron a su fin. Sería bueno dormir temprano. Hoy tuve un raro descanso porque tenía que reunirme con ustedes, pero normalmente seguiría entrenando. Dulio se estremeció. A pesar de su carácter despreocupado, su horario de entrenamiento era una tortura. El único descanso es el domingo, pero incluso entonces tenemos que memorizar pasajes bíblicos y rezar, maldita sea, suspiró Noah. Entonces, ¿dónde dormimos? Oh. Hay 2 plantas, y cada una tiene su propio baño. Por si acaso llega gente nueva, hay habitaciones adicionales. La segunda planta es para chicas y la primera para chicos. Ya elegí una habitación libre. El Vaticano proporciona de todo, desde ropa hasta cepillo de dientes. También limpian mientras entrenamos. Aunque a Dulio no le gustaba la cantidad de entrenamiento que recibía de diario, tenía que admitir que el Vaticano hacía bien su trabajo. Noah y Lavinia asintieron. Eligieron rápidamente sus habitaciones antes de irse a dormir, ya cansados de la agenda del día siguiente. Nota del autor. Otro capítulo corto. Me estoy acostumbrando a esto. Además, por fin me decidí por las edades de los posibles personajes relevantes.
Asia tiene 17 años cuando Canon empieza. 2 años. Kiba tiene 17 años cuando comienza Canon. 2 años. Diablo a los 12. Valeria tiene 17 años cuando comienza Canon. 2 años. Xenovia tiene 17 años cuando comienza Canon. 2 años. Fred y Lindsay tienen 19 años cuando comienza Canon. 4 años. Jeanne tiene 19 años cuando comienza Canon. 4 años. Siegfried tiene 22 años cuando comienza Canon. 7 años. Noah tiene 24 años cuando Canon empieza. 9 años. Dulio tiene 24 años cuando comienza Canon. 9 años. Lavinia tiene 24 años cuando comienza Canon. 9 años. Griselda tiene 28 años cuando comienza Canon. 13 años. La precisión no importa. Así es como va a funcionar este fanfic. Nota del autor. Además, realmente no esperaba que Noah tuviera una historia tan triste, es una locura. 6. Tenemos objetivos en Power Stone. No tengo confianza en mi primer libro, así que lo hago por diversión. 500 piedras de poder al principio para un capítulo extra y luego cada 300 piedras de poder para otro capítulo después de eso. Entonces, 500 PS, capítulo extra, completo. 800 PS, capítulo extra. 1100 PS, capítulo extra. Etc. Asimismo, siempre se agradecen los comentarios, las opiniones y las reseñas. Comentario 19 comentarios. Votar chapter 14. Am primero Maoraga. 13 Noah. Noah. 2 Alguien sacudió su cama con urgencia. Desaliñada, Noah se despertó rápidamente y miró a su alrededor para ver a Dulio con expresión de pánico. ¿Por qué sigues durmiendo? ¿No sabes lo que pasa si llegas tarde a la oración de la mañana? Dulio, que se había despertado a su hora habitual de las 5 de la mañana y se había aseado rápidamente, tenía el tono de un hombre traumatizado. Lavinia había hecho lo mismo, no porque se hubiera despertado voluntariamente, sino porque había oído a Dulio bajar corriendo las escaleras, así que aprovechó la oportunidad para hacer lo mismo. No parecía bastante confundido, pero se frotó los ojos y se levantó de la cama. Antes de acostarse, se puso el uniforme de entrenamiento, que parecía ser lo único que había en el armario aparte de una versión más pequeña de la vestimenta normal de un sacerdote, presumiblemente para cuando hacen algo que no sea entrenar. Aunque inicialmente Noah también se habría preocupado, con los efectos de su protección de la fe, protección contra la fatiga y siempre limpio, Noah simplemente se frotó los ojos, se secó la cara y sacudió la cabeza para limpiar los cabellos sueltos que se balanceaban frente a su rostro. Ahora se veía tan bien como siempre. Dulio hizo una pausa, observando el estado impecable de Noah. ¿No vas a lavarte las manos? Noah lo miró con expresión interrogante. Aunque Dulio se había levantado bastante temprano por costumbre, eso no significaba que fuera una persona madrugadora. Más bien, prefería dormir hasta tarde. Así que, a pesar de haberse aseado, seguía teniendo un aspecto desaliñado. Por otro lado, Noah acababa de despertarse y, aparte de la desorientación inicial, parecía mucho más limpio que Dulio. Si bien la sensación de no estar limpio a pesar de estar siempre impecable podría haber afectado psicológicamente a Noah, debido a la bendición, sentía constantemente como si acabara de salir de la ducha. El hecho de frotarse los ojos y la cara era más por costumbre que por necesidad, ya que nunca acumuló legañas ni grasa facial debido a la protección de la fe. 3 Y con protección contra la fatiga, bastaba con parpadear un par de veces para sentirse perfectamente bien. ¿Por qué te ves más limpio que yo? Debe ser una bendición de Dios, dijo Noah encogiéndose de hombros. ¡Qué bendición tan conveniente! Dulio dijo con expresión impasible, su preocupación había sido en vano. Curiosamente, incluso si Dulio no lo hubiera despertado, la protección contra la mala suerte de Noah, combinada con su propia suerte, lo habría despertado igualmente. Yo sé, ¿verdad? Dulio resopló y salió de su habitación con Noah siguiéndole, viendo a Lavinia balancearse somnolienta en el sofá, con la mirada perdida, parpadeando al ver a Noah. Buenos días, murmuró Lavinia. Era la primera vez que se despertaba tan temprano por voluntad propia. Hola. Noah levantó la mano en respuesta antes de mirar a Dulio. ¿Qué hay para desayunar? Tenemos que recitar las escrituras en la capilla contigua y luego podremos desayunar. Supongo que el personal nos traerá la comida cuando regresemos. Dulio se encogió de hombros. Si bien había tenido un comienzo de día similar al de los demás aprendices, quienes luego se separaron durante la capacitación, era la primera vez que se alojaba solo en una residencia compartida.
Eso hizo que la expresión de Noah se ensombreciera y que Lavinia cayera. No sería un buen día. Lavinia fue sorprendida cabeceando durante el rezo y la memorización de las oraciones, y fue castigada levantándole las manos. Desafortunadamente, la monja también castigó a Noah y Dulio, ya que, en cierto modo, eran compañeros de armas, y el hecho de no asegurarse de que Lavinia se concentrara también recaía sobre ellos. Hermano que Noah había asumido que la iglesia les daría al menos unos días para acostumbrarse, pero no. Trabajo inmediato. Las materias que debían aprender eran bastante fáciles, asignaturas básicas de tercer y cuarto grado. Parecía que, si bien la iglesia quería que se convirtieran en sus soldados, no tener una educación básica no les resultaría beneficioso. La asignatura de educación general era la que los tres tenían juntos por las mañanas, y no había superado todas sus clases con relativa facilidad, lo que sorprendió al tutor. La tutora tarareó pensativa al ver que Noah no hacía muchas preguntas y resolvía la mayoría de los problemas con facilidad, ignorando las miradas envidiosas de Dulio. La tutora había escrito algunas notas en su cuaderno, presumiblemente proponiendo estudios superiores. Incluso Noah, que se había graduado de la escuela secundaria, podía resolver fácilmente preguntas diseñadas para niños de cuarto grado. No era tan tonto. El único problema que tenía era con la historia, ya que trataba sobre un país completamente desconocido, aparte de algunos fragmentos que conocía por Fate, y esa no era información fiable, puesto que Nero era una mujer. Lavinia tuvo que aprender italiano desde cero, por lo que tuvo un profesor particular de idiomas además del profesor de cultura general. Para evitar la familiaridad y las posibles influencias de diferentes facciones, los superiores habían decidido que los tutores estarían sujetos a un sistema de rotación y no compartirían información personal con los tres niños. Los tres portaban armas que podían equipararlos a los dioses, y aunque algunos miembros indeseables querían influenciarlos para que se unieran a su facción, existía un bando opuesto, y finalmente llegaron a un acuerdo para evitar que la política influyera demasiado en los niños hasta que estuvieran mejor educados. Tras las clases de educación general, Noah y Dulio se dirigieron a su tutor de esgrima, separándose de Lavinia, que tenía que aprender magia. Si bien Noah también era compatible con la energía sagrada, debido a la dificultad de encontrar un tutor que no estuviera actualmente luchando contra el malo retirado, se le inculcó la esgrima hasta que se pudiera encontrar un tutor adecuado. Dulio, si bien no utilizaba principalmente la esgrima, a menos que hubiera una razón para no hacerlo, como la compatibilidad o una especialización en un ámbito diferente, estaba aprendiendo los fundamentos. Incluso podría decir que se le daba bastante bien para alguien que solo llevaba un año y medio aprendiendo. Noah era alguien que no tenía ninguna experiencia en el manejo de la espada. Durante la clase, Dulio, con aire de suficiencia, había sido el ejemplo a seguir en katas específicos, pero poco a poco se fue humillando cada vez más a medida que no aprendía posturas, equilibrio y alineación de filos a un ritmo extremadamente rápido que incluso sorprendió al tutor. Incluso no estaba confundido, ya que su aptitud para el manejo de la espada no era tan alta. Simplemente le resultó natural ver al instructor dar ejemplos de kata y poder incorporarlos fácilmente a los suyos. Esta también fue la mejora del vaso de Noé. Tu habilidad personal, protección de la fe añade las bendiciones de Dios, memoria general aumentada, aprendizaje aumentado, capacidad de cálculo aumentada, aptitud aumentada para la esgrima, aptitud aumentada para las armas blancas, aptitud aumentada para las armas frías, aptitud aumentada para el combate, agudeza visual dinámica aumentada, tiempo de reacción aumentado, aptitud aumentada para las habilidades sagradas y aptitud aumentada para las habilidades de fuego 6, no. No lo fue. ¿En qué demonios se estaba convirtiendo realmente, Reinhard? 5. La descripción indicaba que la habilidad generaba bendiciones divinas. Genera constantemente bendiciones para el bienestar del anfitrión. Esto no es controlable. 4. Ya veo. Esta habilidad estaba más rota de lo que esperaba. Esto se debe a la energía de acceso extremo del sistema de Dios, sin que ninguna persona controle la cantidad de bendiciones que se emiten. 4. Bueno, eso tenía sentido. Así que era simplemente un Reinhard más débil. Pero incluso eso era extremadamente bueno. Protección de la fe, demostrando una vez más que era una habilidad de rango X. Solo un recordatorio. Esto no crea algo de la nada, sino que potencia las habilidades naturales del anfitrión, sus problemas actuales y sus peticiones inconscientes, siempre y cuando no contradigan la intención original de Dios.
Esto significa que, incluso si el anfitrión deseara bendiciones contra los ángeles, no sucedería. Inconscientemente quería distinguir la sal del azúcar. Bueno, esta habilidad estaba incluso más rota de lo que Noah reconoció, lo cual es mucho decir ya que él ya le había dado muchísimo crédito a la habilidad. ¿Puedo recibir una notificación cuando reciba una bendición? Sí. Noah asintió. Lo consideraría algo similar a la adaptación de Mahoraga, pero no tan fuerte. Así que lo usó para alardear ante Dulio, demostrando que ya estaba a su altura con su escasa habilidad con la espada en el lapso de una lección de 3 horas. El trío se dirigió a almorzar y se reunió con Lavinia, quien parecía bastante entusiasmada en contraste con el pésimo humor de Dulio. ¿Qué tal te fue en la clase de magia? Preguntó Noah. Fue muy divertido. Solo repasamos lo básico y fue realmente interesante, exclamó Lavinia, captando la atención de Dulio, que estaba de mal humor. Dulio no tenía mucha debilidad para la magia. Apenas aprendió unos pocos hechizos en 1 año y medio, como los hechizos básicos de idiomas. Dado que su fuerza residía en su Sacred Gear, solo recibía 2 lecciones de magia a la semana. Noah solo tenía uno. Así que Dulio estaba bastante interesado en la magia, aunque no había podido desarrollarla demasiado. Al fin y al cabo, ¿qué niño no se emocionaría al lanzar rayos de magia con las manos? Los tres devoraron rápidamente su comida, nutritiva y perfectamente preparada por nutricionistas contratados. Desafortunadamente, la comida era bastante insípida. ¿Se supone que esto es americano? Murmuró Noah, mirando la bazofia en su tazón junto al pan de la lástima. Lavinia cogió una cucharada de la bazofia, frunció el ceño, pero se la comió a regañadientes. Dulio, acostumbrado a esa comida de entrenamiento tan insípida, la devoró. Cuanto más rápido comía, menos tiempo permanecía el sabor en su boca. ¿La comida americana es tan mala? Bueno, Noah se refería a cómo los hogares estadounidenses típicos sazonan la comida solo con sal y pimienta, pero no sabía si eso era lo habitual aquí, aunque no hay nada de malo en criticar a Estados Unidos, siendo estadounidense. Necesitaba que Dulio aprendiera esto pronto. 16 Sí, oí que solo sazonan la comida con sal y pimienta, continuó Noah. Sería bastante gracioso que Dulio tuviera la idea preconcebida de que la comida estadounidense es una porquería. 3 Dulio tarareó pensativo. Noah solo daba pequeños bocados, esperando algo. La protección de la fe genera protección contra los alimentos malos. 3 Lindo. Noah se adentró en su comida con mayor fervor, y la papilla ahora sabía más a puré de patatas que a una mezcla indefinida de nada. Dulio miró a Noah con confusión. ¿Por qué ese cambio repentino de actitud? Miró a Lavinia buscando una explicación, pero ella solo pudo encogerse de hombros. Bueno, si Noah tenía que comer para tener energía para su primera lección con el cardenal Cristaldi, pues bien por él, supuso Dulio. Su estilo de entrenamiento era una auténtica pesadilla. Nota del autor. Un capítulo extremadamente corto, por lo que pido disculpas. Me estoy preparando para breves saltos temporales, así que este capítulo sirvió principalmente para dar a los lectores información sobre su rutina diaria. No puedo hacer grandes saltos temporales. No es mi especialidad. Prefiero saltos temporales más pequeños. Creo que después del próximo capítulo habrá un pequeño salto temporal. Además, creo que mi razonamiento sobre la protección de la fe es bastante sólido. Asimismo, la mayoría de las nuevas manifestaciones de bendiciones de Noah están limitadas por su imaginación. No se puede crear algo de la nada. Tenemos objetivos en Power Stone. No tengo confianza en mi primer libro, así que lo hago por diversión. 500 piedras de poder al principio para un capítulo extra y luego cada 300 piedras de poder para otro capítulo después de eso. Entonces, 500 PS, capítulo extra. 800 PS, capítulo extra. 1100 PS, capítulo extra. Etc. Se publicarán capítulos adicionales al día siguiente de alcanzar la meta, de 14 a 18, hora de Corea, ya que es mi horario libre. Generalmente, serán más cortos que los capítulos normales. Los capítulos normales se publicarán todos los días entre las 20 y las 2, hora de Corea del Sur, ya que normalmente me inspiro a lo largo del día. Asimismo, siempre se agradecen los comentarios, las opiniones y las reseñas. Comentario 22 comentarios. Votar Chapter 15. No use Flamethrower. 7 ¿Estás seguro de que este es nuestro campo de entrenamiento? Comentó Noah, al encontrarse en un amplio terreno cubierto de hierba. Dulio se encogió de hombros. Entrené aquí por mi Sacred Gear.
Debido a los posibles errores que se podían cometer al usar Zenith Tempest, la iglesia había decidido que Dulio entrenara en un terreno más abierto, tratando de evitar cualquier daño a los edificios. Esto se parece más a un estadio de Pokémon, ¿ya salió a la venta? Si hubieran sustituido la Pokébola por una cruz, esa sería la impresión general que causaría el campo de entrenamiento. ¿Qué es Pokémon? Preguntó Lavinia. Es un juego en el que capturas criaturas fantásticas y las haces luchar entre sí. O algo así. Noah intentó explicar. Suena divertido, comentó Dulio. Noah asintió. Sí, así es. Por cierto, el cardenal Cristaldi siempre llega tarde. Era hora del entrenamiento de combate general, pero Ewald no estaba por ningún lado. Dulio parecía igual de confundido. Eso era extraño. Normalmente, el cardenal Cristaldi ya estaba aquí antes de su llegada, pero hoy parecía un poco diferente. Los tres esperaron unos minutos más hasta que llegó un hombre mayor junto con una mujer adulta, ambos vestidos con ropa deportiva. Dulio hizo una reverencia al anciano, y Noah y Lavinia lo imitaron. Si bien Noah pudo haber mostrado falta de respeto hacia Vasco, dado que se había unido al Vaticano como aprendiz de exorcista, seguiría el procedimiento establecido. No fue tan irrespetuoso. Su eminencia. Disculpen la demora. Vine aquí para presentarle a Lavinia a su tutor particular. ¿Mi propio tutor? Ewald asintió. Le hizo un gesto a la mujer para que se presentara. Pueden llamarme hermana Daphne. Les enseñaré a usar su Sacred Gear hasta que puedan utilizarlo eficazmente en combate, así que esto durará aproximadamente una semana. La hermana Daphne hizo una pequeña reverencia y asintió hacia los tres. Llegué tarde porque tenía que acompañar a la hermana Daphne. Ella posee un Sacred Gear Fimbulwing Interletus, un arma similar a un avatar independiente, que le permite controlar el hielo a través de su avatar, un conejo. Debido a estas similitudes, el Vaticano la ha destinado aquí durante una semana hasta que puedas usar el Sacred Gear con soltura en combate, le explicó Ewald a Lavinia. Si bien Lavinia fue capaz de manifestar su Sacred Gear Absolute de Mise, su control y poder eran bastante inconsistentes, y no había podido usar correctamente el Sacred Gear, ya que solo había pasado una semana desde que lo manifestó por primera vez. Lavinia hizo una pausa. En realidad no quería separarse de Noah y Dulio, principalmente porque sentía que era la única que no encajaba. Pero admitió que su experiencia en combate era bastante escasa, incluso inexistente. Estaba decidida a alcanzar, e incluso superar, a Noah y Dulio. Quería ser igual a Noah, no que él la protegiera todo el tiempo. Las relaciones en las que solo una persona da siempre no eran sanas. Sus padres se lo habían enseñado. Lavinia asintió a regañadientes y siguió a Daphne hasta el otro lado del amplio terreno de entrenamiento. Ewald centró entonces su atención en Noah y Dulio. Lamentablemente, aunque no puedo instruirlos mucho a ambos en cuanto al uso de sus propios Sacred Gears, esta clase será de combate general, por lo que se permitirá el uso de sus propios Sacred Gears. Ewald Cristaldi, el actual portador de Excalibur Rapidly y Excalibur Blessing, no tenía muchas opciones en cuanto a ataques a gran escala, pero su especialidad era el combate cuerpo a cuerpo y su inteligencia general en la batalla. Sin embargo, aprenderéis a luchar con inteligencia conmigo, y luego practicaréis combates entre vosotros durante el tiempo restante. Ewald dijo claramente, antes de mirar a Noah. El cardenal sacerdote Estrada me ha informado sobre tu velocidad inusual. Si bien no te recomiendo que no uses todo lo que tienes a tu disposición, usarlo con frecuencia aumenta tu dependencia de esa característica, así que durante los entrenamientos conmigo te recomiendo que intentes no usarlo lo más posible. 7 Noah asintió. Técnicamente, no había forma de que Noah perdiera la capacidad de usar tierra lejana a menos que le cortaran las piernas, y en ese caso estaría acabado sin importar lo que hiciera, pero intentar no usarla sería bueno para aprender artes marciales. Voy a entrenar con Dulio, así que observen con atención. Noah asintió. Mientras se abría paso hacia un lado, echó un vistazo a la hermana Daphne, que explicaba la versatilidad del hielo y cómo, normalmente, en los Sacred Gears de tipo avatar independiente, la parte más débil era el propio usuario. Volvió a mirar a Dulio y a Ewald. Ewald sostenía una espada de madera con relativa relajación, mientras que Dulio extendía las manos con su propia espada de madera, tenso. Por favor, cuenta atrás, hermano Noah. Noah alzó la mano y comenzó la cuenta regresiva desde 5. Al llegar a 0, Dulio lanzó inmediatamente una ráfaga de viento contra Ewald, quien la esquivó con facilidad y se lanzó a toda velocidad hacia Dulio.
Uno Noah se preguntaba qué demonios estaban consumiendo esos exorcistas, porque cómo era posible que esos viejos se movieran tan rápido. ¿No se suponía que eran humanos? Uno Dulio usó su Sacred Gear principalmente para controlar a la multitud e impedir que Ewald se acercara, lo cual funcionó algunas veces, pero después de algunos intentos más, sus ráfagas de elementos se volvieron más imprecisas, lo que permitió que Ewald acortara la distancia. Lanzó una potente ráfaga de relámpagos a su alrededor, y Ewald, de alguna manera, volvió a esquivarlos. ¿Es este tipo realmente un humano sin un Sacred Gear? Lo que es capaz de hacer le parece bastante antinatural a Noah. No poder usar tierra lejana significaba que Noah tendría que depender de sus estadísticas de Servant bajas, que aún así eran bastante rápidas. Pero seguía bastante nervioso al ver que Dulio finalmente perdía porque no podía dañar a Ewald. Por la forma en que Ewald movía la boca, parecía que le estaba dando consejos a Dulio durante el entrenamiento, ya que después de que habló, Dulio cambió de táctica, creando una niebla en el suelo que redujo la visibilidad. La protección de la fe genera mayor visibilidad. ¿Qué demonios? ¿La habilidad funciona incluso cuando no estoy luchando? Sí. Oh, maldita sea, a medida que continuaba el combate, Noah seguía generando más y más bendiciones que ni siquiera sabía que le serían útiles, y finalmente, cuanto más observaba, más específicas y detalladas se volvían. La protección de la fe genera mayor adaptabilidad contra entidades antiguas. 6. La protección de la fe genera mayor enfoque contra las entidades antiguas. 1. La protección de la fe genera mayor tiempo de reacción contra entidades antiguas. 1. La protección de la fe genera disminución de la efectividad de cualquier ataque de entidades antiguas. 2. La protección de la fe genera disminución de la efectividad de cualquier ataque con armas frías. 1. La protección de la fe genera mayor adaptabilidad contra entidades más altas. 2. La protección de la fe genera mayor enfoque contra entidades más altas. 1. La protección de la fe genera mayor tiempo de reacción contra entidades más altas. 1. La protección de la fe genera disminución de la efectividad de cualquier ataque de entidades más altas. 3. Protección de la fe. Protección de. Protección de. Protección. En el momento en que llegó una bendición que actuó en contra de las personas cuyo nombre comenzaba con una E, Noah quedó aún más estupefacta. 11. Hermano, ¿por qué esta habilidad está funcionando a toda máquina? La habilidad funciona más rápido porque conoces su existencia, deseando inconscientemente bendiciones contra humano igual cristal y porque sabes que protección de la fe puede generar bendiciones. Además, la habilidad se ve potenciada debido a la tensión del anfitrión. Sin embargo, existe un límite a la cantidad de fuerza que otorga una bendición más específica. Eso estuvo bien. Si bien habría sido gracioso que Noah solo fuera bueno contra Ewald y nadie más, tener que acostumbrarse a diferentes niveles de fuerza contra diferentes personas habría sido un inconveniente. Noah observó cómo Dulio finalmente se cansaba y se rendía, caminando con dificultad hacia Noah y desplomándose en el suelo junto a él. Estoy tan cansado. Noah soltó una risita al ver la expresión de cansancio en el rostro de Dulio y miró a Ewald, que tenía el mismo aspecto que antes del combate, aunque estaba más empapado. Hermano, ¿de verdad conseguiste cansarlo? ¿Eh? Dulio miró a Noah confundido. Noah asintió hacia Walt. Mira, el cardenal Cristaldi ni siquiera parece medio cansado. Dulio guardó silencio. Creía que era bastante original al crear esa niebla, pero aparte de cansar a Ewald, solo le había humedecido la ropa. Hizo un esfuerzo por alzar la vista y vio a Ewald mirándolos a ambos con la misma expresión. Se desplomó una vez más. Maldita sea. Pero al menos Noah tendría que experimentar eso. Hermano Noah, es tu turno. Noah se acercó con su propia espada de madera. Tenía una estadística de agilidad de 50 debido a la protección de la fe, y eso era 10 veces más fuerte que un humano normal, y con el aumento de afinidad por las llamas, tal vez no sería como ayer, cuando sus llamas fueron cortadas de alguna manera. O tal vez solo era Durandal. Noah estaba de pie frente a Walt. Si Ewald era similar a Vasco, su primer movimiento probablemente sería atacarlo sin piedad, por lo que lanzar un ataque inmediatamente al comenzar el combate sería una buena estrategia. Si bien Noah no tenía mucha variedad en comparación con Dulio, en algunos casos era mejor, ya que no requería pensar mucho en qué elemento era el óptimo. Después de todo, sus llamas sagradas ya tenían una gran potencia de fuego. Cuando la cuenta llegó a 0, Noah lanzó instantáneamente una gran ráfaga de llamas púrpuras similar a un aliento de fuego, que cubrió casi al instante la mitad del campo, captando la atención de Lavinia y Daphne, así como el asombro de Dulio.
Igual creó una barrera de energía sagrada que resistió las llamas durante un tiempo antes de resquebrajarse. Sin embargo, durante ese lapso no permaneció inmóvil, sino que corrió hacia el borde de la explosión de fuego. Debido a que los Sacred Gears estaban limitados por la imaginación y la visualización, Noah imaginó lo más poderoso que pudo concebir que expulsar a llamas. Un dragón. Noah rememoró la primera vez que leyó Overgeared y la primera vez que se presentaron los dragones. 4. La forma en que el autor mostró su poder absoluto en ese mundo impactó profundamente a Noah cuando leyó la novela web. El poder del dragón refractor y del dragón de fuego Trauca le puso la piel de gallina. No entiendo por qué el final fue tan apresurado. En el instante en que vio que Ewald salía del alcance de su primer ataque, Noah estaba a punto de disparar otra ráfaga de fuego supercargada en dirección a Ewald cuando su instinto le mostró una espada de madera mágicamente mejorada que fue lanzada hacia él. Noah alzó su propia espada para desviar el ataque, y levantó la mano para lanzar la ráfaga de fuego una vez más, pero se detuvo cuando Ewald levantó la mano, con una expresión de resignación en el rostro. Lo admito. Cuando Ewald escuchó las descripciones de Vasco sobre Incinerate Anthem, no le dio mucha importancia al Sacred Gear, pero los Sacred Gear siempre aumentaban su fuerza cuanto más compatible era el usuario con el Sacred Gear y la vitalidad real del anfitrión. Noah, habitando el recipiente de Noé, el descendiente de la 10ª generación de Adán, el primer hombre y el principal ancestro de todos los humanos después del gran diluvio, ya tenía una compatibilidad antinatural con la Santa Cruz, himno de incineración. 2. Además, al añadir la habilidad de rango X defectuosa protección de la fe debido a que nadie podía regular sus efectos, solo aumentó aún más la compatibilidad, y cada bendición hacía de Noah un humano perfecto. Ahora bien, contra alguien que solo tenía una aptitud para el elemento sagrado superior a la media y una espada de madera en la mano, habría sido aún más extraño que Noah hubiera perdido. La única razón por la que Noah tuvo problemas con Durandal en primer lugar fueron los aspectos de indestructibilidad y filo. Has derrotado al segundo exorcista más fuerte y portador de los Excalibur Ewald Cristaldi. Has obtenido el logro raro así que yo también puedo empuñar Excalibur. Más 5 tiradas gratis. Bueno, al menos estaba un paso más cerca de dominar las armas eternas. Pero ahora que sabía de la naturaleza defectuosa de la protección de la fe, realmente necesitaba esa habilidad. Decisiones, decisiones. Los ojos de Dulio se abrieron de par en par por la sorpresa cuando Ewald admitió. El hombre al que ni siquiera podía arañar había sido derrotado por Noah de inmediato. La razón principal fue la edad de Dulio y su resistencia actual, que afectaban al tiempo que podía usar Zenith Tempest, pero una derrota seguía siendo una derrota. Tengo que admitir que subestimé el poderío de Incinerate Anthem. Tengo que limitar también el uso de Incinerate Anthem. En ese caso, sería simplemente un simulador de confiar en el instinto en lugar de un combate general. Eso hizo que Ewald se detuviera a pensar. ¿Usar Incinerate Anthem de esa manera te cansó de alguna forma? Si fue así, Ewald podría pedirle que intentara reducir el alcance y aumentar la precisión y la potencia. Noah negó con la cabeza. Se sentía muy similar al uso de viento de Niflheim, pero debido a protección de la fe, el gasto de energía. Al no estar familiarizado con este tipo de situaciones, incluso Ewald se quedó un poco perplejo. Entonces solo tendremos que usar espadas. Si bien por el momento no hay espadas sagradas disponibles, a juzgar por tu afinidad con el elemento sagrado, sería beneficioso que entrenaras en el manejo de la espada ahora. Ewald cedió. ¿Y qué pasa con mis clases de esgrima? Eso implicará autoaprendizaje para intentar ver si puedes encontrar variaciones en tus habilidades hasta que encontremos un buen tutor para el uso de la energía sagrada. Noah parpadeó. ¿Un período libre? Genial. El rostro de Dulio se ensombreció. Eso era posible. Noah miró con aire de suficiencia a Dulio, quien a su vez lo miró con celos. Por ahora, y durante el tiempo que queda, los observaré mientras ustedes dos discuten y se dan consejos. Dulio se quedó paralizado. Quería que se enfrentara a esa enorme llama. Has derrotado al futuro exorcista más poderoso Dulio Gesualdo. Has obtenido el logro raro campista Joker, más 5 tiradas gratis. Nota del autor. Otro capítulo corto de introducción. Me pregunto si últimamente estoy haciendo los capítulos tan cortos, pero son los que me permiten subir capítulos con bastante frecuencia. Además, como hoy llegamos a los 500 PS, mañana habrá un capítulo extra. Alégrense. No sé por qué estoy recibiendo tantas piedras de poder por mi primer libro, pero gracias de todos modos.
6 Dulio puede que sea más maduro ahora, pero solo tiene 9 años. Lo mismo ocurre con Lavinia. Se supone que Lavinia es ingenua al principio, pero como Noah la está influenciando, creo que es normal que haya algunos cambios en su personalidad. Es la ley de causa y efecto. Tenemos objetivos en Power Stone. No tengo confianza en mi primer libro, así que lo hago por diversión. 500 piedras de poder al principio para un capítulo extra y luego cada 300 piedras de poder para otro capítulo después de eso. Entonces, 500 PS, capítulo extra, completo. 800 PS, capítulo extra 1, 1100 PS, capítulo extra. Etcétera. Se publicarán capítulos adicionales al día siguiente de alcanzar la meta, de 14 a 18, hora de Corea, ya que es mi horario libre. Generalmente, serán más cortos que los capítulos normales. Los capítulos normales se publicarán todos los días entre las 20 y las 2, hora de Corea del Sur, ya que normalmente me inspiro a lo largo del día. Asimismo, siempre se agradecen los comentarios, las opiniones y las reseñas. Comentario 24 comentarios. Votar.